Cuando era adolescente me gustaba jugar con mis amigos a juegos de rol, tipo Dragones y Mazmorras, El Señor de los Anillos y otros más, que me sigue gustando, pero ahora no tengo amigos ni tiempo con los que jugar. No es que no tenga amigos, que no tengo amigos que jueguen eso. Pero bueno, en estos juegos lo que hacíamos, para los que no sepan bien lo que es un juego de rol de este tipo, pues nos hacíamos una serie de personajes, los cuales registrábamos en una hoja, con todo lujo de detalles. Por ejemplo, la raza del personaje, si era un elfo, si era un humano, un enano, la clase del guerrero, del personaje, un guerrero, un arquero, un mago. Y durante la partida, pues, nos metíamos en el papel de ese personaje como si fuéramos nosotros. Ese elfo arquero que va con el arco por los bosques cazando orcos. Hablábamos en primera persona y disfrutábamos de un tiempo de fantasía, de aventura. Pero claro, terminaba el juego y volvíamos a ser nosotros mismos. Ya no seguíamos con el personaje, sino que éramos durante un tiempo un personaje ficticio, terminaba el juego y volvíamos a ser quienes éramos. Con la iglesia de la Odisea pasaba algo parecido, pero en lugar de vivir una aventura divertida y durante un rato con unos amigos, estaban en un grave peligro, porque estaban jugando a ser iglesia, pero habían sacado a Dios de la ecuación. Por eso digo jugando, entre comillas, a ser iglesia. Eran una iglesia en la cual habían quitado a Dios, pero alababan a Dios, y por eso digo que jugaban a ser iglesia. Pero lo triste es que no es como nosotros cuando jugábamos a esos juegos de rol, que éramos conscientes de que estábamos echando un rato de imaginación, de fantasía, sino que ellos se creían que lo estaban haciendo bien. Era una iglesia, como veremos, orgullosa. Era una iglesia autosuficiente, y este orgullo, esta soberbia, esta autosuficiencia les había llevado a creerse sus propias mentiras, a creerse que estaban siendo una buena iglesia sin ayuda de nadie, por méritos propios, incluso sin ayuda de Dios. Y esto era algo trágico, como vamos a ver. Os invito a que me acompañéis a Apocalipsis capítulo 3. Y aunque hoy veremos nada más que una parte del texto, de hecho solo veremos el primer versículo, vamos a leer la carta entera del 14 al 22 para tener todo el contexto. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el final del capítulo, hasta el 22. Leo en la versión de las Américas y dice así, Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tu ojo para que puedas ver. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como en el resto de las otras cartas que hemos visto, esta no va a ser menos en el modo de estudiarla. La vamos a estudiar con una serie de R's que nos ayudan a recordar mejor, a entender mejor cuando lo estudiemos luego o lo repasemos
en nuestras casas. Y en primer lugar, en la primera parte del versículo 14, vemos el receptor. La segunda parte del versículo 14 veremos el remitente. Y eso es lo que veremos en el día de hoy. Luego, en los versículos 15 al 17, veremos, si Dios quiere, en la próxima ocasión, el reproche. Versículos 18 al 20, la recomendación. Y versículos 21 y 22, la recompensa. Receptor, remitente, reproche, recomendación y recompensa. Así que, en primer lugar, el receptor escribe al ángel que está, o de la iglesia, en la Odisea. A estas alturas creo que no hay duda de que ángel no se refiere a un ser espiritual, angelical, sino que se refiere al pastor, al líder o al liderazgo de esta iglesia en la Odisea. De la fundación de la iglesia no se sabe exactamente quién la fundó. Algunos comentaristas dicen que podía ser Epafras, otros sugieren que sería Arquipo, ya que en las constituciones apostólicas del siglo IV aparece o se menciona a Arquipo como obispo de la Odisea, pero la verdad es que no podemos afirmar quién era el ángel o el líder de esta iglesia. En cuanto a la ciudad de la Odisea, si en el resto de las cartas hemos visto lo necesario que es, al igual que en toda la Biblia, pero en estas cartas en concreto hemos visto lo necesario que es conocer el contexto de la carta para entender bien lo que se está diciendo en la carta, quizá en la de la Odisea sea más importante que ninguna otra, como veremos. Porque aquí encontramos dos de los versículos más conocidos y más mal interpretados o peor usados de toda la Biblia. En primer lugar estaba los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como digo, dos de los versículos más conocidos de la Escritura y peor entendidos o más mal utilizados. Y esto lo veremos en la próxima ocasión, si Dios quiere, así que os dejo con ganas para la siguiente predicación. Pero es muy importante entender el contexto. La ciudad fue fundada alrededor del año 263-245 antes de Cristo por Antíoco II, y puso el nombre en honor a su primera esposa, Laódice, o Laodice, según donde lo leamos. Esta ciudad estaba a unos 15 kilómetros de Colosas y a unos 10 kilómetros de Hierápolis, lo cual veremos que también es importante, en un cruce de caminos muy importante para el comercio, muy importante. Del este a oeste llevaba de Éfeso al interior, de norte a sur desde Pérgamo al mar Mediterráneo. Un cruce de caminos muy importante para el comercio. Eso hizo que la ciudad se enriqueciese, que prosperase en gran manera, y destacaba básicamente su prosperidad económica por tres cosas. Por un lado, la Odisea era famosa por su actividad bancaria. Por otro lado, era famosa por una producción de lana negra, una lana muy cotizada con la cual se hacían vestimentas y alfombras que eran muy valiosas. Gente venía de todos sitios a comprar estas vestimentas hechas de lana negra o estas alfombras. Y también destacaba por tener una escuela de medicina vinculada al templo del dios frigio Menkarou, donde habían desarrollado un colirio que era usado para tratar ciertas afecciones en los ojos. El Señor Jesucristo usará estas tres aparentes fortalezas de la ciudad en esta carta para exhortarla. También lo veremos en la próxima ocasión. Otra fortaleza de la Odisea era su ubicación, no solo geográfica, en cuanto a lo que le rodeaba, sino donde estaba ubicada. Estaba en lo alto de una meseta, lo cual le hacía una posición estratégica para ver cualquier pueblo que pudiera invadirle y repeler con éxito ese ataque. Era casi inexpugnable la ciudad. Y digo casi porque al estar ubicada en alto, necesitaba traer el agua de fuera. A través de una serie de acueductos y de tuberías de terracota,
tenía que traer el agua de fuera, con lo cual al enemigo le era muy fácil o bien desviar ese agua, o bien cortar esos acueductos, esas tuberías, y no les llegaba el agua a la Odisea. Por eso digo casi inexpugnable, pero era muy débil en ese aspecto. Y como veremos también, si Dios quiere en la próxima ocasión, el agua que llegaba tampoco era demasiado útil, demasiado bueno. Y el Señor hará referencia a esto. Así que fijaos si es importante entender el contexto histórico, geográfico, cultural, para entender correctamente esta carta. Como digo, la Odisea llegó a prosperar económicamente al punto de ser autosuficiente, y como hemos visto en las otras cartas, alrededor del año 60, o en el año 60 después de Cristo, hubo un terremoto. Hemos visto como en otras iglesias la ciudad se destruyó, vinieron los romanos, ayudaron a recomponerla, hicieron un templo en honor al emperador romano, pero en este caso Roma le ofreció ayuda a la Odisea, y la Odisea dijo gracias, pero no gracias. Nosotros podemos, nosotros solitos, y pudieron. Ellos se auto-reconstruyeron después de este terremoto, se autofinanciaron para reconstruir la ciudad. Y como digo, esta solvencia hizo que el carácter general de los ciudadanos fuera un carácter orgulloso, un carácter soberbio, un carácter autosuficiente. Y lo malo es que el ambiente este de la cultura se infiltró en la iglesia. De manera que la iglesia llegó a decir, como hemos leído en el versículo 17, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En lugar de ser luminares en medio de esta cultura soberbia, arrogante, la cultura se había infiltrado en la iglesia, y la iglesia se había vuelto soberbia y arrogante. Y esto nos pone alerta. Cuidado con que la cultura que nos rodea se infiltre en la iglesia, en vez de nosotros predicar el Evangelio a esta cultura, que las tinieblas no entren, sino que la luz salga de estas puertas para poder iluminar a los que nos rodean. Y en segundo lugar, el remitente. También sabemos por todas las cartas que el remitente es el Señor Jesucristo. En la mayoría de las cartas, excepto en la de Filadelfia, ha ido describiéndose con características que vemos en el capítulo 1. Pero, como pasa con Filadelfia, aquí Jesucristo no se identifica usando aspectos del capítulo 1, sino que se identifica con 3 títulos que se da a sí mismo. Presenta 3 títulos divinos de su propia persona. En primer lugar, Jesucristo se presenta como el Amén. Y si veis vuestra Biblia, está escrito con mayúsculas. El Amén. Nosotros estamos acostumbrados a usar esta palabra en multitud de ocasiones normalmente para terminar una oración. Terminamos de la oración en el nombre de Jesús. Amén. También para manifestar que cuando escuchamos la oración de otro hermano o de otra hermana, se cumpla si es la voluntad de Dios y nos unimos a su amén con nuestro amén. O para mostrar acuerdo con cuando escuchamos, por ejemplo, la proclamación de una verdad bíblica. Escuchamos una verdad bíblica y decimos amén. Y traduciéndolo a nuestro idioma, al castellano, podríamos decir así sea. Pero excepto cuando nuestro amén es para confirmar una veracidad bíblica, por ejemplo, David dice en el primer libro de Crónicas, 16, versículo 36, bendito sea el Señor, bendito sea Jehová, dice, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo, amén, y alabó al Señor. Así no está diciendo si es la voluntad del Señor, sino que está ratificando una verdad. Amén. El Salmo 106, versículo 48, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Estos 2 amén son afirmaciones contundentes de una verdad que se acaba de expresar. Se ha expresado que Dios es el Dios de Israel, es bendito desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. No es, si Dios quiere, no, es algo rotundo, confirmado. Pero excepto en estos casos, normalmente nuestro amén, nuestro así sea, es para expresar un deseo de que sea así, pero no implica la certeza de que va a ser así. No sé si me explico.
No implica certeza de cumplimiento porque yo diga amén y termine una oración amén, que se va a cumplir como yo estoy pidiendo. Por eso también oramos, si es tu voluntad. Pero en este caso la palabra amén y la traducción en el hebreo significa verdad, confirmación, certidumbre, no posibilidad. No deseo de que algo sea así, sino verdad, confirmación, certidumbre. Se refiere a lo que es firme, a lo que es estable, a lo que no cambia, a lo que es inmutable. Y por eso Cristo se presenta como el amén con mayúscula, como aquel que es digno de toda confianza, porque en él se garantiza que todo lo que afirma y promete se cumple. Isaías 65, versículo 15, presenta a Jehová como el Dios de la verdad, pero en el original hebreo literalmente dice el Dios del amén. Es decir, el Dios de la verdad, el Dios de lo inmutable, el Dios de lo firme, el Dios que cumple todo lo prometido. Así que al presentarse Cristo como el amén, está diciendo también que Él es Dios. Está demostrando que es Dios. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Dios, todas son sí. Y sigue diciendo, por eso también por medio de Él, y aquí se refiere a Cristo, amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Jesucristo es Dios. Él es el amén, igual que Dios Padre es el amén. Cristo es el amén porque es el Dios de verdad encarnado. Y en Él se cumplirán todas las promesas de Dios. Es el cumplimiento de la promesa. Cristo es fiel, es confiable, es el amén. Y el segundo título con el que se presenta, testigo fiel y verdadero, va unido a lo que acabamos de decir. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquella persona que da testimonio de un acontecimiento, de un suceso que esa persona ha presenciado. Y entonces él testifica, cuenta lo que él ha presenciado. Por desgracia, en el mundo en el que vivimos, se escucha mucho la frase, yo no pongo la mano en el fuego por esa persona. Yo no pongo la mano en el fuego por lo que esa persona ha testificado. Es decir, yo no confirmo la veracidad de lo que esa persona ha dicho. Y en muchas ocasiones, por desgracia, es una forma sabia de actuar. Porque el falso testimonio, la mentira, es uno de los pecados que el diablo, que el padre de mentira, ha infiltrado en el torrente sanguíneo de este mundo, de esta sociedad, y sale a flote con la facilidad con la que se respira. Pero nosotros, y permitidme la expresión, no quiero ser irreverente, sí podemos poner la mano en el fuego por Cristo. Yo sí pongo la mano en el fuego por Cristo. Yo sí pongo la mano en el fuego por lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel y verdadero y merece toda confianza su testimonio. Ya lo vimos hace poco en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios se ha revelado por medio del Hijo y nos ha hablado en Hijo. Nos ha hablado por Hijo. El Hijo es el lenguaje de Dios. Cristo es la verdad revelada de Dios. Es el lenguaje en el que Dios se comunica. Por lo tanto, todo lo que Cristo testifica es verdad. Es digno de confianza. Jesús dice en Juan 17, versículos 4 al 6, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y sigue diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la obra principal por la que Cristo vino a la tierra? No es venir a salvar a los pecadores. Gloria a Dios porque vino a salvar a los pecadores. Pero aquí lo dice, la obra que me diste que hiciera. ¿Y qué obra es? He manifestado tu nombre. Jesucristo vino para dar testimonio de Dios, para dar testimonio del Padre, para manifestar el nombre del Padre a los hombres. Por eso dice Juan 1:18 que a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito de Dios,
el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el testigo fiel y verdadero que testifica del Padre. En relación al primer título que acabamos de ver, en la Escritura vemos que el Señor Jesús introduce sus argumentos muchas veces: de cierto os digo. En verdad os digo. Y como sabéis, en el original dice amén, amén os digo. Es decir, el amén con mayúscula de Dios, el absolutamente confiable, digno de confianza, advierte a su oyente: lo que voy a testificar es una verdad de tremenda importancia. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Él es el testigo fiel y verdadero, Él es la verdad. Él vino para dar testimonio de la verdad, Juan 18:37. Jesús se encuentra ante Pilato y le dice: Pilato, así que tú eres rey. Y Jesús le responde: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es el testigo fiel y verdadero. Él vino a dar testimonio de la verdad. Pero no solo es el testigo fiel y verdadero en cuanto a lo que testifica, sino que también, debido a que Jesucristo es omnisciente, a que Él todo lo sabe, no es posible ocultarle nada. Él ve nuestro exterior, pero ve también nuestro interior. Él discierne lo que hay en nuestro corazón y Él puede testificar conforme a lo que ve, tanto dentro como fuera de nosotros. Y este testigo fiel y verdadero le va a hacer a esta iglesia ver que, aunque externamente se creían los mejores, y la sociedad que lo rodeaba probablemente diría: esta iglesia, chapó, las actividades que hace, las cosas que dice, cómo cantan, qué bien. Pero Jesucristo estaba siendo testigo de lo que había en los corazones de estas personas y daría un testimonio muy diferente a lo que ellos testificaban de sí mismos. Volvamos al versículo 17. Decís: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese era el testimonio de los laodicenses. Pero Jesucristo testifica de lo que realmente había en sus corazones. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y en tercer lugar, Jesucristo se presenta como el principio de la creación de Dios. Algunos falsos maestros usan esta frase para decir que Jesucristo no es Dios, porque es el primer ser creado, el principio de la creación. Y no es una enseñanza falsa de hoy día, sino que era una enseñanza falsa de la época en la que se escribe esta carta. El gnosticismo estaba empezando a resurgir y esta herejía gnóstica decía que Cristo era un ser creado, que no era Dios sino una emanación que provenía de Dios, que no era eterno sino que tenía un principio, el principio de la creación. Pero si la traducción en nuestro idioma pudiera generar alguna confusión, que no la genera, si lo sacamos de contexto sí, pero si leemos todo el texto no genera confusión ninguna. En el original griego no hay duda de que no dice que es el principio en el sentido de que es creado y a partir de ahí tiene un principio, sino que habla no de algo cronológico, de tiempo, sino que habla de origen, de fuente, dando a entender que Cristo es el origen, es la causa, es la razón, es la fuente de la creación. Y los laodicenses entendían perfectamente eso. No hacía falta que se lo explicase nadie. ¿Y por qué lo entendían? Pues porque eran vecinos de los colosenses. ¿Y esto cuento de qué? Pues que los colosenses, Pablo le escribió una carta. Pero es que a los laodicenses Pablo le escribió otra carta. Y Pablo le dijo a los colosenses: leer en Colosas la carta a los colosenses y la carta a los laodicenses. Y en la Odisea, pues le llegaría la carta de Colosas y la carta de la Odisea. Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también a la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Una carta que Dios en su soberanía no ha querido que llegue a nuestras manos, pero que sabemos que existió y que mandaron que se leyesen ambas cartas en ambas iglesias. ¿Y qué decía la carta a los colosenses que leían los laodicenses? Colosenses 1, 15 y 16.
que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por tanto, al tener las dos cartas y complementarlas, la declaración de que Cristo es el principio de la creación, junto con lo que hemos leído, los laodicenses entendían perfectamente que está hablando del papel de Jesucristo como creador, como fuente y sustentador de todo lo creado. Entendieron, como dice Juan 1:3, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creado fue creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso Jesucristo puede declarar en Apocalipsis 22:13, y lo hemos cantado: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Los de la Odisea se creían autosuficientes, y Cristo les va a hacer ver que Él es el sustentador de todo, incluyendo la Iglesia. Mis queridos hermanos, y terminamos, como creyentes, tenemos que seguir creciendo, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en dependencia de la fuente, del Creador, del origen, de la cabeza de la Iglesia, en dependencia del Señor Jesucristo a través de la revelación de su palabra. Nuestra vida de santificación progresiva tiene que estar arraigada en Cristo, en dependencia del amén, en dependencia del testigo fiel y verdadero, en dependencia del principio de la creación de Dios. Así que vivamos en dependencia de la palabra de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. A Él sea la gloria.